profesor Héctor Fabio acá presente. Claro que sí, Sergio. Muy buenas noches. Hola, profe, ¿qué Eh, más? Muy bien, Sergio. Bueno, Negro. dentro de las conversaciones que hemos tenido estos días con los chicos, hemos hablado de la importancia, Sergio, de lo que se aprende cuando se lee una pregunta. Es decir, no solo nos evaluamos porque leamos la pregunta y sepamos contestar A, B, C o D de forma correcta, sino que hemos encontrado una cantidad de, de intereses adicionales cuando buscamos información adicional. Por ejemplo, hace un momento, mientras ustedes estaban discutiendo las preguntas, yo buscaba y buscaba referencias, buscaba y buscaba información y encontraba una serie de datos que me enriquecían. Es decir, la pregunta no solo como un factor para que yo como estudiante sea evaluado, sino la pregunta para que yo pueda eh, continuar construyendo muchísimo conocimiento. Entonces, Sergio, hermano, muchísimas gracias. Ahí los chicos se van a despedir de ti en este momento. Chao, Creo que profe. nos vemos el viernes nuevamente. Bueno, Chao, chao. profe. Chao, 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 que profe. esté muy bien. Chao, Chao. profe. Chao, Chao, profe. profe. Chao. Chao. El profe estaba Que bacano. aprendan. Chao. Chao, Juiciosos. profe. Duerma. Chao. Igualmente. No, ustedes que duerman Duerma, más profe, que tarde. duerma. Por ahora ustedes activos. Yo ya me voy a dormir. Que no Chao. duerman, Chao. Sí, no Profe. duerman. que no duerman. Bien, no, bien, Sergio, muchas gracias. Bueno, muchachos, buenas noches. Importante la revisión de la asistencia, como les estaba diciendo en la intervención de ayer. Es muy importante que los estudiantes que no han ajustado su nombre coloquen las iniciales del colegio antes de su nombre y luego sí su nombre para poder hacer la revisión. Resulta que nos hemos encontrado con chicos que de pronto no están atentos a la conversación ni a la discusión que están haciendo en la clase, pero que sí aparecen aquí como si estuvieran en clase. Entonces les agradezco, vamos a hacer en este momento una revisión, la haremos en otros momentos también, de quién está escuchando la clase, ¿ok? Les agradezco levantar la mano para que nos aparezca la imagen de mano levantada a aquellos estudiantes que en este momento están escuchando esta conversación, ¿ok? Bien, les agradezco muchísimo. Muy bien, listo. Es a echarme cuento de estos muchachos, ¿ah? Las bellezas. ¿Cómo es que dicen acá? Oigan a estos. Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Eso, eso. Eso. Bueno, Señor. usted se mutiló. No, listo. Excelente, mano. Entiendo que en este momento ya estamos haciendo la revisión de los chicos que están atentos, porque todos levantaron la mano y aquel que no haya levantado la mano, pues lo entenderemos como que no está presente en esta reunión, ¿ok? Así de sencillo. Ok, muy bien. Listo. Oiga, hay como 30 que están aquí inscritos, pero no están atentos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ya pueden bajarla, ¿ok? Ya hicimos la revisión. Muy bien. Ahora sí, gracias. Bueno, ya pueden bajar la mano. Muy bien. Dentro del ejercicio que estaban haciendo en ciencias sociales, que es una de las asignaturas con mayor, a ver, que más nos ha generado dificultades, nos hemos encontrado con con unas preguntas y unos temas que pueden ser todavía aprendidos. Por ejemplo, había una discusión hace un momento entre el concepto de falso positivo y otra expresión. ¿Alguien recuerda? Bajen la mano, por favor. ¿Alguien recuerda la expresión con la que se discutía? Eran dos expresiones que... Asesinatos extrajudiciales, si no estoy mal. Gracias, Elizabeth. Ok, entonces, en estas clases noten ustedes que además de revisarse la pregunta por la evaluación misma, se construye muchísimo concepto y entonces ya ustedes dirán, uy, madre, no podemos seguirlo llamando eh, falsos positivos porque técnicamente lo que pasa es que son asesinatos extrajudiciales. Bueno, y en esa búsqueda, mientras ustedes estaban revisando las preguntas, muchas informaciones nos pasaban a nosotros. Una, por ejemplo, bueno, a uno le suscitan
el interés buscar información al respecto de lo que ustedes estaban discutiendo. Entonces encontramos la imagen, por ejemplo, del deportista, eh, y el deportista que estaba en ese momento era este. Esta es la imagen, ¿sí? De la que hablaban hace un momento. Entonces, la pregunta más que por la pregunta misma es, miren cómo lo presentan, la broma de, miren el titular, la broma. Ese periódico lo está dejando como una broma, ¿ok? Pero también generó acusaciones de racismo. Entonces, no sé si están viendo mi imagen, mi publicación. Sí, ¿Están señor. viendo la imagen Sí, del profe, sí, Sí, deportista? señor, sí, sí, señor. profesor, Bien, sí. entonces, Señor, profe. la idea es que cada vez que tengamos ya una conversación en torno eh, a cualquier asunto, pues que ustedes tengan la capacidad de ir a consultarlo y saber más, desde una lógica que desarrollamos en Kepler y es interés creciente por el conocimiento, ¿ok? Que es una de nuestras metas. Bueno, entonces, arranquemos. Vamos a ver. Bueno, hoy nos vamos a encontrar con una serie de preguntas, algunas en las que esperamos que el 100% de los estudiantes se inclinen por votar, ¿ok? Es decir, que son tan sencillas que vale la pena que todos las respondan acertadamente. Listo. Bien, entonces aparecía la imagen de vaso de precipitado, de una cantidad de cosas que nos decían ahí, y ahí aparecían unas imágenes, que no estamos buscando que se sepan los nombres ni nada de esas cosas, aunque les colocamos algunos nombres ahí, ¿ok? Lo que estábamos buscando era que ustedes conocieran algún material, por lo menos que lo vieran, algunos no van a sus laboratorios, eso es como inapropiado, pero bueno, ahí tenemos en este momento una serie de imágenes. Los aparaticos que encontramos en la parte de abajo son aparaticos de altísima precisión. Se llaman pignómetros y sirven para medir densidades realmente, porque nos miden volúmenes exactos. Incluso las tapas tienen como un pitillo, son como un pitillo porque el volumen que ellos encierran está contemplado dentro del volumen del recipiente. Y otros con mayor precisión, es el tercero que estoy señalando en este momento con mi cursor, que es un pignómetro que además es capaz de medir la densidad a diferentes temperaturas. Es otro nivel de densidad. Bueno, eso es lo que les estaba contando ahí. Con ese propósito les coloqué esas tres imágenes. Ahora viene la pregunta. Ya revisemos las votaciones. Las votaciones definitivamente, pues obviamente todos están inclinados por la opción D. Solo hay 4 estudiantes que votan B o C, pero vamos a mirar qué pudo haber pasado. Con base en la información anterior, mm, con base en la información anterior, ¿cuáles son de los siguientes instrumentos permiten determinar la masa y el volumen del aceite de cocina? La masa, obviamente la balanza, ¿verdad? Y el volumen, el vaso de precipitados. Ojo con esto que les voy a decir. Este recipiente que se llama vaso de precipitados, pues obviamente se utiliza para medir volúmenes, pero no es exacto, ¿no? Si ustedes miran los 4 recipientes que están allí, de izquierda a derecha, y yo les voy a colocar numeritos en cada uno de ellos, les voy a colocar un número. ¿Cuál de ellos consideran ustedes que puede tener una precisión mayor? El 4. El 4 podría ser, ¿verdad? Tiene mayores lecturas, es un recipiente más esbelto, es decir, más delgado, pero les cuento que es el recipiente número 3, porque él solo fue diseñado para una única medida. Esa única medida es la que está aquí en algo que se llama línea de aforo. Lo coloqué precisamente para que ustedes vieran que esos recipientes de acá, todos sirven para medir volúmenes de líquidos con la diferencia del margen de precisión. Y también les coloqué en el margen derecho una serie de instrumentos que además de servir para medir volúmenes como el que estoy encerrando, que se llama probeta, y este otro, que es el que les mostré, que lo simbolicé con el número 3, es un balón especial que solo tiene una lineecita acá, que al llegar a ella me sirve para medir un volumen. Son recipientes para medir volúmenes, ¿ok? Y estos
pequeños volúmenes, también volúmenes únicos. Esta es una pipeta con una sola línea porque no está graduada, no tiene varias medidas, no las tiene, sino que solo tiene una única línea que se llama línea de aforo. Y este es otro recipiente para medir volúmenes y además para extraer volúmenes gota a gota, ¿ok? Bueno, y esto pues ya es con lo que muchas de ustedes y muchos de ustedes habrán llorado. Pero bueno, sigamos. Entonces la respuesta correcta, sin lugar a duda, muchachos. Hey, ustedes contestan aquí muy bonito, ¿cierto? ¿Y por qué en los exámenes me contestan que 50 en promedio en ciencias? ¿Qué es esa barbaridad? No, aquí tenemos que sacar por ahí un 80 en ciencias de promedio. O sea, que haya unos de 100 y unos de pronto locos que se nos queden en 70. Bueno, eso es en lo que estamos confiando. Siguiente pregunta. Un momento. Hola, buenas, profe. Era para comentarle, perdón por interrumpir. Algunos compañeros quieren entrar a la clase, pero no están en sala de espera. Si les puede permitir el paso, por favor. Gracias, muy amable. Todo un caballero. Muy bien. ¿Listo? Siguiente. Ya, avancemos. Estas son preguntas que ustedes ya las tienen Profesor, más. espere. Y Ah, la bueno, cosa esa de El opción de respuesta. encuestador. para votar, Ajá, pues. la vaina esa. Tampoco está. No, No, profe, no pero está. muy bien. Listo. Escuché que en la clase de sociales como el 50% votaban. Aquí estamos exactamente igual. Entonces, pues, nos quedamos con eso. Dice, eh, la solubilidad de un sólido se determina midiendo la máxima cantidad de sólido en gramos que se puede disolver en 100 gramos de agua. Ojo con esto que voy a decir. En este momento, pues, resolver la pregunta es sencillo en la medida que es muy explícito, ¿no? La pregunta nos dice, si queremos disolver 12,7 gramos, 12,7 gramos de la sustancia Z en 100 gramos de agua y el gráfico está hecho para 100 gramos de agua. ¿A partir de cuál temperatura podemos lograr eso? Esa es la pregunta, ¿a partir de cuál temperatura? Y ustedes miran aquí que a partir de 40 grados, la cantidad que se puede disolver del sólido Z es 12,7 sin lugar a duda. ¿Ok? Entonces la respuesta correcta definitivamente tiene que ser esta. Ahora bien, esta pregunta nos sirve para hacer, y el gráfico nos sirve para hacer más observaciones. Entonces escuchen muy bien. Imagínense que ustedes tienen ahora un recipiente de 100 con 100 gramos de agua. Y a esos 100 gramos de agua le vamos a colocar un poquito de la sustancia Z a una temperatura de 20 grados Celsius. Hijos, si yo les coloco 8 gramos de la sustancia Z, cuéntenme, ¿sí o no? ¿Se pueden disolver? Sí, profesor. Claro Y que sí, 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 claro que sí. sí. Y todavía me cabe en esa solución un poquito más, ¿ok? Esos 8 gramos ya están así, 8 gramos acuosos, es decir, disueltos en agua. Coloco esas dos expresiones, esa letra A y esa letra C, gracias, hijo, porque estoy diciéndoles que están disueltos en agua, ¿ok? Eh, ahora, ¿cuántos gramos hacen falta para llegar al límite?
¿Cuánto dijo? 1,6, ¿no? Perfecto, 1,6. Escuchen muy bien. Estoy hablando de esta región. A 20 grados Celsius, el límite es 9,6 y yo tan solo coloqué 8. No he colocado 9,6. Por lo tanto, les agradezco que me indiquen, las señoritas, por favor, ¿qué tipo de solución tengo en este momento? ¿Insaturada? Gracias. Muy Ah, bien. Uy, tranquilo. insaturada. Uy, Dios mío. Ey, ¿qué pasó con las 57 niñas que están en esta clase? Hágame el favor. Listo. Entonces escuchen muy bien. La solución que no llega al límite la llamamos insaturada. No llega al límite. Ah, pero si le colocamos los 1,6 gramos que hacen falta de la sustancia Z y completamos los 9,6 gramos, ¿ahora qué tipo de solución tenemos? Saturada. Saturada. Una Saturada. solución saturada. ¿Ok? Muy bien. Listo. Eso, salud. Muy bien. Una solución saturada. Entonces, bueno, esto para decir que hay soluciones insaturadas, hay otras saturadas y hay otras que se llaman sobresaturadas, pero las veremos en otra Profe, pregunta. Señora, que por favor acepte a los que están en espera a que entren a la clase. bueno, les cuento que aquí en este momento en la sala de espera no hay ninguno. No hay nadie en la sala de espera. Oígalos. No, acaba de dejar ingresar a dos chicos. Entonces, a mí me aparece aquí en la pantalla cuando llega uno, dos, tres, pero en ese momento no hay nadie en sala de espera. Está hasta Kleiner en clase, imagínense eso, es mucho cuento. Bien, vamos para la siguiente. Bien, Kleiner. Bueno, entonces la votación, la respuesta correcta era la respuesta de verdad, 40 grados. Y tenemos 38 estudiantes de los 56 que están. Felicitaciones. Se los comparto para que los miren un momentito. Detengo el uso compartido y reanudamos. Bueno, todavía no. Vamos para la siguiente pregunta. En un momento colocamos el encuestador. Listo, voy a colocar el encuestador. Listo. Sigo esperando las votaciones. Muy bien. Tiempo. Votaron 53 personas. Está bueno. Pero entonces noten lo siguiente. Tenemos no una dispersión muy grande, pero sí es importante la dispersión que hemos tenido. Dice la pregunta lo siguiente, hijos.
Teniendo en cuenta el estado de oxidación, que el estado de oxidación de un átomo se determina conociendo los cambios en el número de electrones de la configuración electrónica respecto al átomo neutro, se puede afirmar que el estado de oxidación del ion aluminio 3 es 3 porque, ¿Perdió 3 electrones? Perdió 3 electrones. ¿verdad? Entonces, ojo con esto. Yo les voy a explicar esto de esta manera. El número atómico del aluminio, según lo que podemos ver en esto, nos cuentan aquí cuántos electrones hay y nos lo cuentan con estos exponentes. Estos exponentes chiquitos son los que nos dicen, hey, ¿cuál es el número atómico? Es decir, cuántos protones tiene el aluminio. El aluminio tiene número atómico 13. Y con eso logramos hacer esto: 1s2, 2s2, 2, 2 P6, 6, 3s2, C2 hasta ahí vamos en 12 y y 3 3P1. P1, así como nos lo dicen allá. Pero, ojo con esto, luego nos dicen, uy, pilas, que el ion de aluminio llega solo hasta aquí. Y entonces usted dice, ah, o sea que lo que tengo aquí Lo ya no perdió. está en el ion. O sea que esto se perdió. ¿Qué se Mm, perdió? Se perdió un número de electrones, que son estos exponentes que están aquí. En total, tres 3. electrones. 3 electrones. ¿Listo? Ahora, como los electrones son negativos, él ahora es más positivo que negativo. Vamos a hacerlo de este modo. Imagínense ustedes que tenemos un átomo, ojo, con estos 6 protones. Cambio de elemento. El elemento de 6 protones es el elemento carbono. Y si les presento ahora esto que les estoy mostrando aquí, ¿qué partícula les estoy queriendo mostrar en este dibujo? En el dibujo de abajo que les quise mostrar. Aquí que les estoy mostrando. Carbono Electrones. también. Electrones. Electrones. Y aquí arriba, Proto, Protones. protones. Y como son 6 protones, con esto es que yo puedo decir, y ustedes pueden decir, Héctor Fabio, eso no es otro elemento que ese es el carbono. Ahora, por tener 6 protones y 6 electrones, coloco aquí arriba una carga eléctrica con el número 0, lo que significa que ese señor es un elemento totalmente neutro. Ahora bien, si por alguna razón ese elemento que acabamos de colocar ahí, yo le colocara esto, atento, 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 muy atentos. ¿Qué cambia, hijos? Su carga La carga. Ahora, ¿cuál es la carga? negativa. ¿Cómo se escribe? Bueno, -7. +1. No, -1. Ah, -1. uno Ok. menos o menos ¿No? uno, ¿ok? Así se escribe, diciendo que los negativos van ganando. Y ese señor será un anión, es decir, un ion negativo. Voy a borrarlo para volver al neutro. Atentos. Si los negativos ganan, se pone negativo, ¿ok? Listo. Ahora bien, si le hago esto, atentos, ¿qué cambia? Vamos, Carga. escrito. ¿Qué No, cambia, mentira, que no hijos? están hablando. Bien la carga. La carga. Y entonces, ¿ahora qué símbolo escribo? Positivo. ¿Así? Más No, La verdad, no me acordaba que también tenía esa. no Profe, me una acordaba que usted me dijo pregunta. que cada vez que yo le decía a usted, Ahí no cambiaría el pero elemento. Estos Ah, protones uy, no se pueden escuchen. cambiar. Ey, 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 esto no, no, y no, Es que no, los no, protones no. no se pueden mover, entonces por Uy, favor, no cambian los me decir. protones, sería un elemento distinto y ya no sería carbono, sino Cuando, nitrógeno, creo. que sacas y yo me excelente. trago la salida normal, ni siquiera me da un poquitito de asco. A mí no ¿No? me dio asco, sino que tenía rabia. Hay alguien que está Claro que habilitando con tampoco el es micrófono abierto, por favor, rabia, no. infórmenle que lo No, solamente cierren. le dice que soy una vieja. ¿Ya lo cerraron? ¿Ya lo cerraron? Bien, gracias. Entonces, escuchen muy bien. Este señor que les acabé de presentar, lo presento porque aprovechamos la pregunta para ampliar la información. Este señor ya, como tiene 7 protones ya no es carbono, pilas. La partícula subatómica que le da identidad a un elemento es el protón. Si ellos aumentan, el elemento deja de ser lo que es. Ok, entonces como coloqué 7, ahora ese es el nitrógeno.
Con número atómico 7, por supuesto, carbono era 6, carbono era 6. No existe carbono con número atómico 7, no existe. ¿Y ese nitrógeno es un ion o es un átomo neutro, muchachos? ¿Esto es un ion o es un átomo neutro de nitrógeno? Es Es un un Ion, ion. 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 ¿Positivo o negativo? Positivo. Sí. Ah, perfecto. Y por ser positivo se llama Carbono. catión, ¿ok? Catión. Cation. Listo, ¿ok? Eso que estamos explicando lo estamos explicando para aprovechar la pregunta para algo más, ¿ok? Bien, volvemos al cuento. Borro lo del nitrógeno, para borrar el nitrógeno le quito ese protón que había colocado y ahora sí voy a jugar con ese carbono, ¿ok? Le voy a quitar a ese carbono neutro, le voy a quitar estos tres. Ahora tenemos un carbono que sigue siendo carbono porque estos 6 protones así lo indican. Pero como solo tiene 6 electrones, bueno, voy a colocarle otro. Ahora sí. Listo. ¿Cuál es su carga eléctrica, hijos? Más Tres. dos. Más Más dos. 2. 2 más. Se escribe técnicamente 2 más, aunque en clase normalmente lo escribimos como más 2. Este señor es el que estamos representando acá arriba. ¿Ok? Listo. Entonces, nos preguntan eh, teniendo en cuenta el estado de oxidación que el estado de oxidación de un átomo se determina conociendo los cambios en el número de electrones de la configuración electrónica respecto o comparado con el átomo neutro, se puede afirmar que el estado de oxidación del ion aluminio es 3 más porque, ¿cuál es la que ustedes escogieron? Según lo que dijimos, A ver. Profe, la B, La ¿no? B. tiene Dentro. 3 electrones menos La que B. en su configuración electrónica que el aluminio neutro, correcto. Ojo con esto. Este elemento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 protones es el aluminio neutro. Para que sea considerado, atentos, para que sea considerado neutro, deberá tener 13 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ese es el neutro. Pero para que sea 3 más, no le voy a colocar 3 protones de más, sino le voy a quitar, le voy a eliminar estos 3 electrones. ¿Ok? Y cuando los leo, ahora sí leo la opción B. Tiene 3 electrones menos en su configuración electrónica que el aluminio neutro. Aquí de pronto nos faltaría colocar que el aluminio neutro. Solo que cuando dicen aluminio, lo están asumiendo como si estuvieran hablando del aluminio neutro. Muy bien, muchachos. Excelente. Entonces la respuesta correcta era la B. No vamos a hablar de los que contestaron las otras porque, ay, Dios mío, miren a ver, bellezas, ¿qué hacemos? No, yo estoy seguro que con una buena lectura, bien juiciositos, ey, bien descansaditos, chévere, usted contesta muy bien. Listo. Bueno, vamos a ver. Oigan, ¿se dieron cuenta que llegaron 107 estudiantes? ¿Qué creen que pasó cuando se fue la clase? Ah, yo sospecho que esos chicos no estaban y no se han dado cuenta que la clase se acabó. Que no le pase a usted eso. Va, muy bien. Listo, tiempo, muchachos. Oiga, votaron dizque 20 estudiantes, qué pena. Finalizamos la votación, ¿ok?
Listo. Eh, He colocado las dos imágenes porque son una referencia muy importante, muchachos. Esas dos referencias que he colocado, las dos imágenes, una es la de la izquierda, es un método de separación de mezclas. ¿Alguien me puede decir cuál es ese método? Decantación, no. Ese se llama Combinación. destilación. Ah, era este. Destilación. Ay, Ahora tengan en cuenta lo siguiente, destilación. Ahí solo separo sustancias que estén mezcladas unas con otras. Es un método de separación de mezclas de sustancias. Por ejemplo, yo puedo tomar un vino y el separarlo en por lo menos dos componentes. Uno que sea agua y otro que sea alcohol. Ojo con eso. Otro que sea alcohol. En este momento, si yo separo agua de alcohol, estamos separando dos sustancias y el proceso es un proceso físico o químico, hijos. Químico. Físico, físico. Físico. Resulta que Químico. ninguna sustancia durante este proceso ha cambiado su fórmula molecular, o sea que no ha habido ninguna reacción química. Es un proceso profundamente físico, separación de sustancias debido a una cualidad que es el punto de ebullición. Esto lo estábamos armando en algún momento en el laboratorio con el grado 11.3 de uno de los colegios en los que trabajamos. Y este lo hicimos con todos los grupos de otro colegio. Este no es un proceso de separación de mezclas, hijos. ¿Recordarán para qué servía? Romper la Romper, Servían para romper el agua. romper romper un la molécula. compuesto. Eso es era diferente. de hidrólisis. Era romper un compuesto, era la electrólisis del agua, era romper un compuesto en sus componentes. Y coloqué esas imágenes porque tenían que ver con la pregunta que estamos enfrentando en este momento, ¿ok? Estamos haciendo una pregunta en la que nos hablan de unas sustancias que eran consideradas elementos y que luego dejaron de ser consideradas elementos, ¿ok? Dice. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿por qué hoy en día el dióxido de silicio ya no es considerado un elemento, sino un compuesto? ¿Ok? Como yo sé que ustedes ya la leyeron, pero encuentro que las respuestas que escogieron fueron la A, la B, la C y la D. Estoy inquieto porque las tocaron todas, atentos. Sin embargo, la mayoría de estudiantes escogieron esta opción, porque se realizaron nuevos experimentos que demostraron que el dióxido de silicio se compone de silicio y de oxígeno, lo cual lo saca de ser un elemento, lo saca de ser un elemento. Ojo. ¿Por qué es un compuesto, hijos? ¿Por qué es un compuesto y no un elemento? ¿Qué diferencia un compuesto de un elemento? Un Un compuesto se compuesto es la compone unión de dos Viene con las elementos, nuevas mientras un elemento viene pues es estado la puro. forma más simple De, de la materia. de una sustancia pura. Muy bien, el compuesto está conformado por dos o más elementos, porque si usted ve este, también puede ver este, H2SO4, ¿ok? Entonces, existen compuestos de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 elementos, pero elementos solo de uno. Aquí solo puedo tener oxígeno, puedo tener hidrógeno, puedo tener hierro. Noten ustedes que hice, coloqué dos ejemplos diatómicos, elementos diatómicos y uno monoatómico, pero en todos los casos elementos. Oigan, ¿es el agua un elemento? No, es un compuesto. Es un compuesto, ¿verdad? Listo. Bueno, respuesta correcta. C. Muy bien. Bueno, regálame la hora, caballero. Profe, son las 8:50. 8:50. Muy bien. Voy a avanzar con una serie de preguntas. Bueno, vamos a alcanzar a hacer como tres preguntas más. Les agradezco ser muy rápidos en las siguientes. Esta me interesa mucho.
Ay, ay, ¿y a ti no te gusta leer así sin bañarte? Listo, muchachos, tiempo. Vamos a conversar rápidamente. Si hay una tendencia marcada, pensé que nos iba a ir diferente, pero estuvo muy bien esta pregunta. Bueno, hijos, esto está dentro de un horno microondas. Ojo con eso. Esto está en un horno microondas y al cabo de un ratito en el horno microondas aparece esto. Veo que bastante gente escogió una opción. Yo me haría una pregunta y fue la que me surgió cuando vi por primera vez esta pregunta. Bueno, ¿cómo explicamos que el aire no se expanda si está dentro de un horno microondas? ¿Por qué no se expande el aire si está dentro del horno microondas, hijos? Atentos, muy atentos. Hago otra pregunta. ¿Se calienta el aire dentro del horno microondas? Sí. Y pero no lo suficiente. Y si se calienta el aire, ¿habrán visto ustedes experimentos que hacemos en el salón en los que simplemente colocándole la manito a un poquito de aire, él se expande? ¿Será que nuestra mano va a ser más caliente que el horno microondas? Y entonces les voy a contar una historia breve para que usted se la lleve hoy y sea parte de las ganancias que usted recibe el día de hoy. Resulta que los hornos microondas, el mecanismo de funcionamiento de ellos es que en dos lugares extremos de su funcionamiento, ya lo señalé en el magnífico dibujo que estoy haciendo de un horno microondas, he colocado dos sectores aquí importantes que podríamos decir que son los polos del horno microondas. Y cuando él está enchufado y está activo, lo que él hace es invertir a altísima velocidad la polaridad de esa zona. Voy a colocarle J y R. De esa zona J y R, invertir la polaridad, invertir la polaridad. Supongamos que aquí esté positivo y aquí esté negativo, y de forma muy rápida pasa a ser lo contrario. El que es positivo pasa a ser negativo y el que es negativo pasa a ser positivo. Y lo que está aquí adentro, siempre y cuando contenga agua, se va a calentar. ¿Por qué? Porque resulta que ustedes habrán escuchado en sus clases de química, de sus profesores de química, que el agua es un compuesto. Los que estuvieron en el intensivo seguramente lo tendrán muy claro. El agua es un compuesto, ¿qué? ¿Apolar? Era polar, ¿no? No, Sí. No. Espera. no, ¿Era polar o era apolar? cuando es El ¿Apolar? electronegatividad de No, tres polar. punto polar, cinco con polar. electronegatividad Polar, de polar. 2,5, de 2,2. Ah, un compuesto polar. Ey, polar. Entonces, cuando colocamos el agua o algo que contenga agua dentro de un recipiente, dentro de un horno microondas y lo activamos, la polaridad cambiante del horno microondas pone a las moléculas del agua que están aquí dentro del aparatico a moverse, las hace rotar a velocidades muy altas.
ese movimiento de cambio originado por el cambio de polaridad ocasiona calentamiento en el agua. Por esa razón, en el aire de los globos carente de agua, no hay ningún cambio de temperatura porque dentro de ellos no hay agua. Allá donde dice aire, no hay agua. Y al no haber agua, no hay quien ocasione el efecto de calentamiento. Pero en el globo que contiene agua, obviamente va a ocurrir y como consecuencia del agua caliente, sí le puede transferir calor al aire y en consecuencia hacer que él se expanda, ¿ok? Preguntas hasta ahí. La explicación era para dejarles claro por qué el aire no se calentaba en el microondas, que debía ser una pregunta de ustedes. Ustedes deberían tener esa pregunta como diciéndose, ¿por qué, pues, qué debe ocurrir para que no haya calentamiento del aire en un microondas si todas las demás cosas aparentemente se calientan? Pues bueno, muchachos, llévense hoy la información de que se calientan las cosas que dentro de su estructura material, contengan o permitan la cabida a moléculas de agua. ¿Preguntas hasta ahí si alguien tiene alguna? Entonces, respuesta correcta. El estudiante tiene Profe, suficiente. Dale. la, la verdad es que no entendí mucho el tema de polar a polar, que el aire no se calienta, no entendí muy bien. Muy buena pregunta, muy buen comentario. Bueno, resulta, Elizabeth, que eh, las moléculas de agua, Indisciplinado. las moléculas de agua debido, perdón, las moléculas de agua debido a una propiedad que tienen los elementos que la conforman, que se llama electronegatividad, cuyo valor del hidrógeno es 2,2 y el valor del oxígeno es 3,5. Esto significa que el enlace que ellos forman, que realmente lo podemos mostrar como si estuviera conformado por dos electrones, uno que es aportado por el hidrógeno y otro que es aportado por el oxígeno, este par de electrones pasaría más tiempo cerca al oxígeno debido a su mayor electronegatividad. Es decir, estos electrones se sentirían más atraídos por el oxígeno porque tiene una electronegatividad de 3,5, garantizando de este modo que la molécula de agua tuviera en la zona del oxígeno una densidad de carga negativa, como lo estoy señalando con estos signos menos, y por ausencia de electrones, una densidad de carga positiva del lado de los hidrógenos. Al entender esto de este modo, podemos decir que que una molécula que se comporte de este modo, tiene polos. Y como tiene polos, podemos decir que esta es una molécula polar. En contraste con eso, otras moléculas como por ejemplo esta de un hidrocarburo, como por ejemplo el metano, donde los elementos tienen electronegatividades con valores numéricos más cercanos, y cuando digo valores numéricos más cercanos me refiero a la electronegatividad del hidrógeno de 2,2 Eso es de y a la Robin. electronegatividad del carbono de 2,5. Con valores numéricos de electronegatividad tan cercanos, resulta que los electrones que estén compartiéndose aquí no se irán para ninguno de los dos con preferencia. Y como no tendrán preferencia para dirigirse hacia ninguno de los dos, pues sencillamente no, Polos. no formarán polos. Este que le apagó el micrófono a estos pelados, pero no he podido. Bueno, vamos a ver cómo lo apagamos. Ya, listo. Vamos a ver. Oiga, no he Profe, podido. Señor, ¿eso es similar a decir que es neutro o sería algo totalmente? no, no. Los Dale. compuestos que hemos mostrado ahorita, tanto el agua como el metano que estoy representando aquí, ambos son compuestos neutros. De hecho, los compuestos para ser estables químicamente deben ser eléctricamente neutros. Buen comentario. Entonces, Profe, para confirmar, es que, o sea, lo relaciono de otra forma, lo de apolar y polar, de lo que explicaste al principio, pero dale. ahorita compliqué un poco más. Y ¿Sí? es, por ejemplo, si cualquier cosa que metiéramos al microondas tuviera agua, era polar debido a que, pues, como tiene agua, se calienta. Y si no, pues sería apolar. Sí, estoy en lo correcto. Ah, bueno, hey, qué calidad de comentario. Si yo meto algo
al microondas y no se calienta es porque esa sustancia o ese material ha de ser apolar. Qué bueno. Claro, porque el microondas, el funcionamiento del microondas es un funcionamiento que implica mover las polaridades del funcionamiento interno de él. Y como consecuencia, aquellas cosas que yo coloque como alimentos dentro de él que tengan la capacidad de poseer moléculas polares, las pondrá a vibrar. Y esa vibración hace generar el calentamiento en esos materiales. Ahora, es una vibración elevadísima y por lo tanto un calentamiento supremamente rápido. Nada que ver el calentamiento en un horno microondas al calentamiento del horno que tenemos en nuestra estufa de gas. Es decir, los tiempos de esos calentamientos son radicalmente diferentes debido a la tecnología diferente que se utiliza para lograr el funcionamiento. Y ahora, la explicación que estoy haciendo con respecto a las sustancias polares y apolares corresponde al concepto de electronegatividad. Muy bien. Una molécula como esta, si la colocáramos dentro del horno microondas, no se calentaría, ¿ok? Ese concepto lo vamos a utilizar el día viernes en las otras preguntas que vamos a resolver. Bien, respuesta correcta. Vamos a leer el texto. Dice, al principio Profe, ambos globos tienen volúmenes y temperaturas iguales, pero después de que los globos permanecieron durante varios segundos dentro del horno, el volumen y la temperatura del globo con agua aumentaron. Dejaron claro que era el globo con agua, sin que llegara a hervir. Las, los del otro globo no cambiaron. A partir del anterior resultado, el estudiante concluye que el volumen del globo aumentó porque el agua se calentó y ésta calentó al aire dentro del globo. ¿El estudiante tiene suficiente evidencia para llegar a esta conclusión? No, porque en el experimento no se describió a qué temperatura se expusieron. No, no era necesario saber los valores numéricos porque sí se logró un registro de un cambio de temperatura. B, sí, porque en el experimento del aire no se calienta en el horno de microondas, mientras que el agua sí se calienta. Y por esto calienta el aire con el que está en contacto. Lo calienta por un fenómeno que se llama conducción, ¿ok? Está en contacto con él, por lo tanto es capaz de calentarlo. Nos quedamos entonces con la respuesta B, muchachos. Muy bien. Muchachos, el día viernes nos vamos a encontrar con, en la última clase, en las últimas clases, creo que tengo la última, Moni. Bueno, ahí revisaremos luego. ¿Qué nos interesa? Que ustedes logren estar en las clases. Esa estrategia de, de estar aparentemente en clase, pero no. Fíjense cómo se elimina, cerrando la clase y volviéndola a abrir. profe. Sí, señor. Señor. Y de manera hipotética, en vez de ser un horno microondas, ¿cómo sería con un horno normal? Bueno, te voy a prestar el mío para que lo hagas. Ok. eh, lo tenemos pendiente, Sebastián. Es posible que lo hagamos incluso en el colegio. Veo Listo, que profe. que ya está el profesor Alex Meriño, lo veo hace rato acá, Alex, bienvenido. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, Alex, encantado de saber que estás por aquí, mi hermano. Bueno, Realmente, profe. te dejo con estos chicos, en este momento te entrego 102. Cuando termines me cuentas con cuántos estás, ¿ok? Listo, sí, señor. Espero que Perfecto. Crisley se quede hasta el final, ¿ok? Bueno, muchachos, chao, que estén muy bien. Chao, profe, que lo han de Ah, voy a ver. ceder el hospedador, ¿verdad? Chao, Sí, señor. profe. Chao, Que chao, que duerma. estén muy bien. Profe, porque Chao, yo, chao. profe, ¿Por Chao, qué será chao. que Chao. Chao, chao. Ok, hola chicos, muy buenas noches. Espero que estén muy bien. Yo sé que en esos momentos ya deben estar algo cansados, también obstinados ya por ir a descansar. Algunos deben tener los ojos divididos entre la clase y MasterChef o cualquier otro programa que tengan en mente. Pero bueno, más que eso es para, am, más que agradecerles a ustedes, es decirles como que lo que están haciendo, lo están haciendo de muy buena manera porque ustedes están tomando ese tiempo en el que deberían estar haciendo otra cosa diferente, pero lo están sacando provecho exactamente
a lo que necesitan. ¿Listo? Eh, para la clase de hoy, entonces vamos a seguir trabajando en aquellas preguntas que son más de pensar. ¿Listo? No es que sean difíciles, simplemente que dedican un poquito más de tiempo de pensar. ¿Ok? Mi consejo, por ejemplo, cuando estuve presentando la prueba ECAES, cuando uno está en la universidad, eh, dedíquenle como tiempo o hagan la primera parte de lo que necesiten, de lo que saben, de lo que se sienten que ustedes están seguros, porque así ya les va a quedar mucho más tiempo para poderle dedicar a aquellas preguntas como que se les dificulta o aquella área que ustedes no se sienten que están 100% seguros. ¿Listo? Entonces, ese es como un consejo que pueda pasar. Por otro lado, vamos entonces a empezar con esta pregunta. Y más que empezar, quiero como que se visualicen o que piensen aquellos en tomarse un año sabático. Si ustedes tuvieran la oportunidad de tomarse el año sabático, ¿qué harían? ¿Sí? ¿Qué estarían haciendo durante todo ese tiempo antes de tomar en serio como lo que necesitan? ¿Ok? Bien, algunos trabajarían, algunos simplemente estudiarían idiomas, viajarían alrededor del mundo. En mi caso decían que no aceptaban gente vaga, así que me tocó de una vez como tratar de decidir qué era lo que iba a hacer, pero tomé la peor decisión. Entonces, piénsenlo muy bien, analicen, miren cada uno de los aspectos. ¿Listo? ¿Por qué hago esa pregunta? Porque es exactamente el texto que vamos a ver el día de hoy. ¿Listo? Hoy vamos entonces a hablar acerca de gap year. ¿Listo? Entonces, esa es exactamente la palabra o el texto que tenemos acá, que es gap year. ¿Y qué es gap year? Es eso, es el año sabático, ese año de descanso que muchos, especialmente en la etapa en la que ustedes están, algunos se toman, otros no tenemos esa oportunidad de hacerlo. ¿Listo? Y es el año sabático. Entonces tenemos este texto, ¿listo? Recuerden, ese tipo de preguntas, este tipo de texto va mucho más en ustedes como lectores, qué pueden leer, qué pueden interpretar, qué pueden sacar de aquí. ¿Listo? Va más a eso. Recuerden que también hay otro texto en el que podemos jugar con lo que voy leyendo, con lo que voy respondiendo. Aquí ya es como un poco más de análisis. Sin embargo, el tip está en que lean primero la pregunta. ¿Por qué? Porque a veces nos piden como centrar o prestar más atención en el párrafo 1, párrafo 2, párrafo 5, de acuerdo en lo que está. Entonces, cuando tenga la oportunidad de leer el texto o de medio mirar de qué se trata el texto, ya voy con la idea, ya voy con ese pensamiento que voy a prestar más atención en el párrafo 2, en el párrafo 5, en el párrafo 7. ¿Listo? Dependiendo de lo que vamos a ver. Entonces, les voy a ayudar con el texto y luego entre todos vamos a ir mirando y respondiendo las preguntas. Tenemos entonces, taking a gap year, tomar un año sabático. It can be stressful to find your place in this world. Puede ser estresante encontrar tu lugar en este mundo. ¿Listo? Entonces, stressful sería estresante. ¿Sí? Alguien que está muy estresado, estresante. So many choices and decisions to make. Muchas decisiones y oportunidades para tomar. Sometimes the best option is to hit the pause button and escape your routine. Algunas veces, la mejor opción es oprimir el botón de pausa y escapar de tu rutina. A gap year is the best way to do this. Un año sabático es la mejor manera de hacer esto. A gap year is a period of time when people take a break from their work or studies before or in between high school or college. Un año sabático es el periodo del tiempo donde las personas se toman un descanso de sus trabajos o sus estudios
antes o entre high school y la universidad. ¿Listo? Por ejemplo, ustedes están en ese momento en el que un año sabático no caería mal. Entonces, recuerden, college sería universidad. Recuerden que ayer les mencionaba que college y university son sinónimos. Los puedo usar los dos de la misma manera. It can involve experiences that will change your future. Puede involucrar experiencias que pueden cambiar tu futuro. Listo, entonces hasta acá tenemos, en este primer párrafo, nos cuenta que puede ser muy estresante encontrarse su lugar en el mundo, hay muchas decisiones que tomar, a veces no estamos tan seguros de lo que vamos a hacer. Listo, y para eso se toma el año sabático, que es esa mejor manera de tomarse ese break, ese espacio en el que ustedes tienen para trabajar o para estudiar. Y generalmente se toma entre el colegio, el final del colegio o la universidad. Third, primero, you can study a foreign language in the country and culture where it is spoken. Primero, puedes estudiar una lengua extranjera en el país y la cultura de donde se habla. ¿Ok? Entonces, tenemos acá una palabra que a veces nos sale muchísimo y es foreign, que significa extranjero. Extranjero, extranjera. Entonces, puedes estudiar un idioma extranjero en el país o la cultura donde se habla. If you travel abroad, you can regularly put your language skills to use by communicating with local people. Si viajas al extranjero, en este caso, o si viajas afuera, ¿listo? You can regularly put your language skills to use by communicating with local people. Puedes regularmente poner tus habilidades en el idioma para usar para comunicarte con personas locales. Whether taking to a taxi driver, chatting with your neighbor, or making new friends. Tenemos entonces esta palabra whether, y esto sale muchísimo, especialmente también en los textos para completar, y significa ya sea, ¿ok? Entonces, aquí es cuando tengo varias opciones. Whether taking to a taxi driver, ya sea hablando con un conductor de taxi, chatting with your neighbor, hablar con tu vecino, or making new friends, o hacer nuevos amigos, you will improve your pronunciation and vocabulary. Vas a mejorar tu pronunciación y vocabulario. Being bilingual will increase your chances of finding a job. Ser bilingüe va a aumentar las oportunidades de encontrar un trabajo. Earning a better salary and even having better brain health. Entonces, being bilingual, ser bilingüe, puede aumentar, increase, aumentar las oportunidades de encontrar un trabajo. Earning a better salary. Earning, ganar un mejor salario. ¿Ok? Entonces, earn significa ganar, pero win también significa ganar. Sin embargo, gain también significa ganar. ¿Cuál es la diferencia entre esos tres? ¿Ok? Entonces, win lo uso cuando estoy hablando de ganar una competencia, un concurso. ¿Listo? Earn es más cuando voy a ganar un salario. ¿Listo? Cuando estoy ganando dinero. Y gain es ganar, pero generalmente lo uso cuando hablo de ganar de peso. Entonces, por si tenemos la duda, con la palabra ganar, vamos a encontrar esas tres palabras. Entonces, ser bilingüe te va a dar las oportunidades de que puedas encontrar un mejor trabajo, puedas ganar un mejor salario o incluso tener una mejor salud mental. Second, you can rest and explore new paths. Puedes descansar y explorar nuevos caminos. If you feel bored and tired of your routine, or you have doubts about your career, si te sientes
aburrido y cansado de tu rutina o tienes dudas acerca de lo que quieras hacer, you can spend a gap year finding something that inspires you. Puedes gastar un año sabático encontrando algo que te inspire and give you energy y algo que te dé energía. Explore new hobbies and interests to make decisions about your life and your professional future. Explorar nuevos hobbies e intereses para tomar decisiones acerca de tu vida y tu futuro profesional. Remember that you will probably need the financial support of your family or partner. Recuerda que probablemente vas a necesitar el apoyo financiero de tu familia o de tu pareja. Entonces, financial support hace referencia entonces a ese apoyo económico. Entonces tenemos que en el segundo párrafo, eso nos puede ayudar a ¿qué? A descansar y a explorar nuevos caminos. También nos dice que si te sientes aburrido, ¿sí? Si estás cansado de tu rutina, eso te va a poder ayudar a pensar en lo que necesitas. ¿Listo? Pasar tiempo en este año sabático te puede inspirar y te va a dar energía. Explorar nuevos hobbies, tomar mejores decisiones y que probablemente para este año vas a necesitar un apoyo económico. Third, you can improve your CV. María Paula. María Paula, ¿tienes alguna pregunta? ¿Qué es CV? Señor. Una pregunta, ¿qué es CV? Ok, CV es Curriculum Vitae. Ese hace referencia a la hoja de vida. ¿Ok? Como el gracias. currículum. Dale. Ok. Third, you can improve your CV. Gap years frequently involve multiple activities. Tercero, puedes mejorar tu hoja de vida. Los años sabáticos frecuentemente involucran muchas actividades. Besides hobbies, you can also develop valuable skills. Besides es además, ¿ok? También esa palabra sale mucho en textos de completar, para que tengan en cuenta su significado. Además, los hobbies también te pueden ayudar a desarrollar habilidades que son muy valiosas. For instance, por ejemplo, ¿sí? For instance es otra manera de decir for example. ¿Cuál es la diferencia? No hay diferencia en ninguna de estas. ¿Listo? Simplemente son sinónimos. For instance, take classes, sign up for short course, or do volunteer work in your neighborhood. Además de hobbies, también puedes desarrollar habilidades valiosas. Por ejemplo, tomar clases, inscribirte en cursos cortos o hacer un voluntariado en tu barrio. This way, when the gap year is over, you will feel confident to return to the job market. De esta manera, cuando el año sabático termine, vas a sentirte seguro de volver al mercado del trabajo. ¿Listo? Entonces, este texto nos cuenta las diferentes maneras en cómo se puede pasar el tiempo haciendo un año sabático. ¿Listo? Entonces, uno es estudiar idiomas, que te da oportunidades de tener un mejor trabajo, ganar mucho más dinero, y realmente esa parte no hay como alguna mentira, porque realmente pasa en la vida real. Cuando tú tienes el conocimiento de un idioma extranjero, te ayuda a que puedas ganar ese plus y te puede ayudar en tu hoja de vida. Segundo, puedes descansar, explorar nuevos caminos.
te puede ayudar a explorar nuevos hobbies, algo que nunca habías explorado aún. Y el tercero, que va relacionado un poco con lo que nos mostraba en la primera parte, y es que mejora tu hoja de vida, ¿sí? Te va a ayudar a empezar a ganar conocimiento en diferentes áreas, ¿ok? Entonces, tenemos este texto, ¿listo? Y ya entonces el tipo de preguntas que nos van a salir generalmente siempre es el mismo tipo de preguntas, es el mismo estilo. Por ejemplo, tenemos la primera pregunta y es, what is the writer doing in this article? ¿Qué está haciendo el escritor en este artículo? Esta es una pregunta que siempre, siempre en ese tipo de texto nos sale. ¿Qué está haciendo el escritor en este artículo? Entonces, de esa manera, voy a pensar qué es lo que me quiere decir el autor con este texto. ¿Para qué está escribiendo esa persona este texto? Y aquí, entonces, debo dejar a un lado mi punto de vista, lo que yo creo, simplemente con lo que me está mostrando el texto. Listo, yo puedo estar de acuerdo en que el año sabático te puede ayudar a aprender un idioma, pero ¿qué tal que el autor me esté diciendo que no? Que eso es lo que no se debería hacer. ¿Listo? Entonces aquí ya yo no puedo mezclar mi idea personal o bueno, mi idea con lo que el autor me quiere decir. Entonces, ¿qué está haciendo el autor en este artículo? Providing arguments for taking a gap year when necessary. Entonces, provide significa dar. Simplemente nos está dando argumentos para tomar un año sabático cuando lo necesite. B. Presenting her experience of taking a gap year abroad. Nos está presentando su experiencia en tomar un año sabático en el extranjero. Todo el texto nos muestra de cómo se debe tomar un año sabático en el extranjero. C. Offering an explanation about who shouldn't take a gap year. Ofrecer una explicación acerca de quiénes no deberían tomar un año sabático. Nos está diciendo de quién sí puede tomar un año sabático, si deben ser estudiantes, si deben ser trabajadores, si deben ser amas de casa, no lo sé. Y la de demanding people, ¿listo? Demanding people sería como pedir a la gente to take a gap year as a professional path. Entonces, el escritor o la escritora está pidiendo que las personas tomen un año sabático como un camino profesional. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, ¿cuál consideran ustedes que sería lo ideal? Sería el propósito del escritor. Providing arguments nos está dando argumentos, razones de por qué es necesario. B, nos está presentando su experiencia, ¿sí? Está diciendo cómo le fue a esta persona cuando tomó su año sabático. C, nos está ofreciendo una explicación de quién debería tomar un año sabático, quiénes no, ¿sí? Entonces sería qué estudiante sí, qué estudiante no, qué trabajador debería tomarlo. O D, nos está pidiendo a las personas que tomemos un año sabático. ¿Ok? Entonces, ¿cuál consideran ustedes sería la respuesta? ¿Qué es lo que está haciendo este autor? Hizo otro tipo de pregunta que está muy relacionada con esto es, what is the purpose of the text? Y esto es, me están preguntando lo mismo, simplemente que con otras palabras, para que lo tengamos en cuenta. What is the purpose of the text? Y what is the writer doing in this article? Son exactamente la misma pregunta, pero que va con algo diferente. ¿Listo? Y es que ambos me están preguntando el propósito, cuál es la razón. Y en este caso, el 68% dice que la A. Entonces, muy bien, la A. ¿Por qué la A? Porque como vemos, en el texto nos están dando razones.
Aquí el autor las enumera. Nos dice first, nos dice second, nos dice third. Y cada una de esas es una razón diferente, ¿sí? Una es aprender un idioma. Otra razón es que te puede cambiar la rutina. La otra razón es que vas a mejorar tu hoja de vida. ¿Listo? Entonces, ese es el propósito de, del texto. ¿Listo? Eso es lo que quiere hacer el autor. Miremos la siguiente pregunta y en este caso la pregunta nos hace que prestemos más atención en el párrafo 2. ¿Listo? Por eso les decía que mi recomendación es que lean primero las preguntas porque así me va a dar como una razón en qué más debo prestar atención. Me dice, in paragraph 2, en el párrafo 2, the writer mentions that a gap year can help you. En el párrafo 2, el escritor menciona que el año sabático te puede ayudar a achieve cultural skills. ¿Listo? Achieve sería lograr. Lograr habilidades culturales while saving money and working abroad. Entonces, el del párrafo 2 menciona que tú puedes lograr actividades culturales mientras ahorras dinero y trabajas afuera. B. Develop communication skills and promote healthy friendships. Desarrolla habilidades comunicativas y promueve las amistades saludables o las amistades sanas. C. Increase, aumenta future career opportunities, aumenta las oportunidades a futuras de tu profesión by learning a foreign language. Para aprender un idioma extranjero. D. Gain a suitable position in your industry on an international level. Ganar una posición cómoda en la industria a nivel internacional. Listo, entonces miremos rápidamente el párrafo 2. El párrafo 2 nos dice, you can study a foreign language in the country and culture where it's spoken. Puedes aprender un idioma extranjero en el país y en la cultura donde se habla. Si viajas por fuera, puedes regularmente poner en práctica estas habilidades comunicativas con personas locales, ya seas hablando con el taxista, chateando con el vecino, hacer nuevos amigos o mejorar las oportunidades de trabajo ganando un mejor salario o incluso tener una mejor salud en el cerebro. Entonces, el escritor en el párrafo 2 como menciona de cómo se puede mejorar, cómo puede ayudar el año sabático. Achieve cultural skills while saving money and working abroad. Develop communication skills and promote healthy friendships. Desarrollar habilidades comunicativas y promocionar amistades saludables. C. Increase future career opportunities. Mejorar las oportunidades de tu carrera aprendiendo un idioma extranjero. D. Gain a suitable position. Ganar una posición, una mejor posición en tu industria y tener un nivel internacional. Entonces, ¿cuál consideran ustedes que en el párrafo 2 nos menciona de cómo puede ayudar un año sabático? ¿Cómo lo pueden ayudar? Achieve cultural skills, mejorar las actividades culturales mientras guardan dinero, desarrollar habilidades comunicativas y promocionar una amistad saludable, mejorar las carreras o mejorar su oportunidad de trabajo cuando aprendes un idioma o ganar una mejor posición en tu industria a un nivel internacional. ¿Listo? Entonces, en este caso, tenemos que la mayoría piensa que es la C, con un 59%. La respuesta, muy bien, es la C. ¿Listo? Aumentan esas oportunidades en tu futuro
cuando se aprende un idioma. Y aquí mismo nos menciona, nos dice acerca de un salario, tener un mejor trabajo. ¿Listo? Bien. Siguiente, párrafo 3. Entonces miremos rápidamente el párrafo 3 que me dice. Dice, second, you can rest and explore new paths. Puedes descansar y explorar nuevos caminos. If you feel bored and tired of your routine or you have doubts about your career. Si te sientes aburrido y cansado de tu rutina o tienes dudas acerca de tu carrera, you can spend a gap year finding something that inspires you and give you energy. Puedes tomarte un año sabático y encontrar algo que te inspire o que te dé energía. Explore new hobbies and interests to make decisions about your life and your professional future. Explorar nuevos hobbies, intereses para tomar decisiones en tu vida y en tu vida futuro profesional. Remember that you will probably need the financial support of your family or partner. Recuerda que probablemente vas a necesitar apoyo financiero de tu familia o tu pareja. ¿Listo? Eso es lo que nos dice el párrafo 3. La pregunta me cuenta, the writer mentions that by taking a gap year, you will. Sí, entonces, el autor menciona que si tomas un año sabático, tú vas a discover new meaning in life and switch your position. Descubrir un nuevo significado en la vida y cambiar tu profesión. Nos cuenta el párrafo 3. B. Solve your financial issues and earn money from your hobbies. ¿Sí? Va a solucionar tus problemas financieros. ¿Ok? Issues es problemas. Por acá, issues serían problemas. Problemas financieros y ganar dinero de tus hobbies. C. Develop personally and give your future a brand new shape. Desarrollar personalmente o un desarrollo personal y te va a dar en tu futuro una nueva forma. Vas a tener una nueva forma. ¿Sí? D. Identify your life purpose and create a connection with your partner. Vas a identificar los propósitos de tu vida y crear una conexión con tu pareja. Sí, entonces, en el párrafo 3, cuando uno toma un año sabático, ¿qué te va a ayudar? Entonces, discover new meaning in life. Vas a descubrir un nuevo significado en la vida y vas a cambiar una profesión. B. Solve your financial issues and earn money from your hobbies. Si vas a resolver todos tus problemas financieros y vas a ganar dinero de todos tus hobbies. C. Develop personally and give your future a brand new shape. Vas a desarrollar personalmente, vas a tener un desarrollo personal y le va a dar a tu futuro una nueva forma. D. Identify your life purpose and create a connection with your partner. Vas a identificar tu propósito de vida y además vas a crear una conexión con tu pareja, ¿sí? Entonces, en el párrafo 3, ¿cuál es ese propósito o qué es lo que menciona el autor de tomar el año sabático? ¿Listo? Acá tengo diferentes. Ok, aquí tengo que la mayoría considera que es la C. Revisemos entonces la C, desarrollar personalmente y tomar tu futuro o desarrollar en tu futuro una nueva etapa, una nueva forma, una nueva vida. Y en este caso, la respuesta sería la C. Muy bien. ¿Listo? Vas a tener un nuevo futuro, explore new hobbies, vas a tener nuevos hobbies, nuevos intereses. ¿Listo? Perfecto.
Muy bien. La D, algunos colocaron la D, que es identificar el propósito de vida y crear una conexión con tu pareja. Recuerden, al final nos dice que debemos recordar que vas a necesitar ese apoyo financiero, ya sea de tu familia o de tu pareja. Más no nos cuenta, más no nos dice que vamos a necesitar o vamos a tener una mejor conexión con nuestra pareja. Y última pregunta. La última pregunta de ese tipo de textos generalmente es dar un consejo, una nota que dejarías, cuál sería el título del texto. ¿Listo? En este caso nos está pidiendo un advice. Advice es consejo. ¿Listo? Advice, consejo. Entonces, ¿qué consejo is given for taking a gap year? ¿Qué consejo es el que se da para tomar un año sabático when you plan on working afterwards? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es ese consejo que se da cuando se planea tomar un año sabático y cuando vas a trabajar después? ¿Listo? Afterwards sería después o mucho tiempo después. Entonces tenemos A. Focus on developing a network in your neighborhood. Concentrarte, prestar atención en el desarrollo de una red en tu barrio. ¿Listo? Entonces, focus on sería como prestar atención, enfocarse, tener mucho cuidado. Entonces, prestar atención en el desarrollo de una red, ¿sí? De ese grupo que puedas haber en tu barrio. D. Find the courage to search for better job opportunities. Encontrar el coraje, ¿sí? La valentía de buscar de buscar mejores oportunidades de trabajo. D. C. Do research and take a course on a hobby of your choice, ¿sí? Hacer investigación y tomar un curso en el hobby que más te guste. D. Include useful activities to increase the skills on your CV. Incluye actividades importantes para mejorar las habilidades en tu hoja de vida. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es ese consejo que se da cuando se tiene un año sabático y planees en trabajar después? Entonces tenemos prestar atención y concentrarnos más en el desarrollo de una red con en todo tu barrio, encontrar la valentía de buscar una mejor oportunidad de trabajo. C, hacer investigación y tomar cursos en los hobbies que tú elegiste. D, incluir actividades importantes para mejorar las habilidades de tu hoja de vida. ¿Cuál es ese consejo de un año sabático que debes tener cuando planeas en trabajar después de este año sabático? ¿Cuál sería ese mejor consejo? ¿Ok? Ok, tenemos muchas personas aún pensando cuál podría ser. Ok, perfecto. Entonces tenemos que el mejor consejo es ese, es incluir actividades que son importantes para mejorar las habilidades en tu hoja de vida. Realmente es como el consejo de manera general. Primero, porque si están hablando de del primer párrafo, nos cuenta que aprender un idioma habla acerca de mejorar las oportunidades de trabajo.
Segundo, bueno, en segundo nos hablan de explorar nuevos caminos, que además vas a necesitar el apoyo de tu familia. Y el último es mejorar tu hoja de vida. ¿Listo? Entonces es como donde podemos encontrar la mayoría de estas expresiones. Y si vemos en el párrafo 3 nos muestra eso. Y es que te puede ayudar a mejorar tu hoja de vida. ¿Listo? Entonces, tengamos en cuenta este tipo de texto, ¿ok? Aquí ya va más complejo, es más de mirar lo que ustedes comprenden. Alguna vez podemos sacar como algo de algún párrafo. Presten mucha atención cada vez que menciona paragraph 1, paragraph 2. Váyanse directamente a esos párrafos. Traten de leerlo nuevamente, traten de buscar esas palabras claves que ustedes consideren o pueden buscar palabras que ustedes conocen, ¿sí? Ahorita pueden decir, no, no conozco ninguna, pero siempre hay alguna palabra que ustedes ya saben. Denle esa oportunidad. Denle esa oportunidad a estos textos grandes. No se asusten. Siempre hay una palabra que ustedes conocen y eso les va a ayudar. Y eso, por ejemplo, si miro el tercer párrafo, todos sabemos qué significa second. Ya, puede ser segundo. Can. Sé que can significa poder. Bored. Yo sé que la palabra bored significa aburrido, entonces me está hablando algo de en segundo lugar, me habla de alguien que puede, alguien que está aburrido, tired, cansado. Siempre hay esa palabra que ustedes conocen, así que no se asusten de verdad, no se asusten, denle la oportunidad a los textos de leer, de mirar qué pueden comprender, qué puedan sacar. Créanme que de esa manera pueden ir avanzando. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Algo que más no haya quedado claro del texto, de alguna pregunta? ¿No? Ok. Vamos entonces con la siguiente pregunta y es de completar. ¿Listo? Ayer pudimos trabajar un texto de Albert Einstein de completar. Ese era más sencillo porque muchas veces de las palabras que están aquí de las palabras de ese texto, es más como teniendo en cuenta el tip de la gramática. Aquí es más como de conocer el significado de esas palabras. Es vocabulario, pero es un vocabulario un poco más avanzado. ¿Ok? En el otro lo podía mirar de gramática, que se estaban comparando, que si terminaba con ed, eso me ayudaba a ir más rápido. Aquí es más de conocer. Por eso sí, tienen la oportunidad de escribir qué significa o de tomar apuntes del vocabulario. Es la única manera que hay para poder avanzar, es teniendo en cuenta ese vocabulario. ¿Listo? Tenemos entonces este texto acerca de Chinua Achebe. ¿Sí? Tenemos entonces, Chinua Achebe is one of Nigeria's greatest writers. Es uno de los mejores escritores de Nigeria. His novels are written mainly for an African language. ¿Sí? La mayoría de sus novelas están escritas para un público africano. However, ¿listo? Esa palabra también es muy popular en tipos de textos de completar. However significa sin embargo. Ténganlo en cuenta. Sin embargo, having been, haber sido, espacio, into 40 languages, en 40 idiomas. Entonces, haber sido informado en 40 idiomas, traducido en 40 idiomas, investigado en 40 idiomas o comunicado en 40 idiomas. En este caso, la respuesta sería B, translated. ¿Listo? ¿Por qué translated? Translated significa traducido, ¿cierto? Y además, en la siguiente parte del texto, nos cuenta, nos muestra acerca de los idiomas, 40 languages. ¿Listo? Entonces tenemos informed, informado, por acá, research, investigado, translator, traducido, y communicated, comunicado.
¿Listo? Entonces, por contexto, por lógica, tenemos que traducir. Sin embargo, haber sido traducido en 40 idiomas, they have many international readers. Ellos tienen muchos lectores internacionales. Akive wasn't happy with books about Africa written by British authors. Ashivi estaba infeliz, no estaba feliz, estaba triste con los libros acerca de África escritos por los autores británicos. Because he felt the of African people weren't accurate. Accurate significa correcto. ¿Listo? Algo que está que es lo indicado, que es lo correcto, que es lo que está perfecto. ¿Listo? Entonces, porque él sentía espacio de las personas africanas no era la correcta. Entonces tenemos reports, que sería reportes, tenemos meaning, significados, explanations, explicaciones, y tenemos descriptions, que serían descripciones. Entonces, tenemos que él no estaba feliz porque sentía que el espacio de las personas africanas no era la correcta. Entonces serían reportes de las personas africanas, significados de las personas africanas, explicaciones o descripciones. Luego nos dice, he believed Africans should be represented. Entonces, en este caso, sería description. Si todas esas descripciones de las personas africanas no eran las más adecuadas, las correctas, ¿sí? Por eso esta persona estaba unhappy. He believed Africans should be represented in a more realistic, generous, impressed, challenge. ¿Sí? Entonces, él creía que los africanos tenían o deberían ser representados en un espacio manera. Entonces, ¿de qué manera tenían que ser representados los africanos? De una manera realista, algo más con la verdad, generosa, impresionada o challenging, que debía ser de manera de algún reto, ¿sí? De algo como de algún reto, de alguna manera más complicada, ¿sí? ¿De qué manera entonces tenían que ser descritas o de manera representada las personas de África, de acuerdo al autor? En este caso sería realistic. ¿Listo? ¿Por qué? Si vemos en el texto, nos están contando que la persona se sentía triste, ¿sí? Porque no tenía una representación correcta, así que él creía que ellos tenían que ser representados de una manera mucho más realista. Por eso la A sería la respuesta. While working for television, mientras trabajaba para televisión, he arranged, improved, inspired, or developed. Entonces, arrange sería arregló, acomodó, improve, entonces mejoró, inspire, inspiró, y develop sería desarrolló. ¿Ok? Entonces, ¿de qué manera mientras trabajaba la televisión tenía que realizarse? While working for television, he, mientras trabajaba en la televisión, él arregló, él mejoró, él inspiró o él desarrolló. Y luego tengo things fall apart. Entonces, en este caso sería desarrolló. ¿Ok? Porque acá vemos things fall apart está en mayúsculas. Cuando algo está en mayúscula es porque es un nombre propio. ¿Listo? Entonces,
puede que sea el nombre del proyecto, pueda que sea algún texto, algún libro. Y si miro, continúo leyendo el texto, me aparece, is the story of a traditional local hero. Entonces me está mostrando que en esta parte del texto, ¿sí? Me está hablando de alguna obra. Entonces por eso sería desarrolló. Listo, developed. Entonces aquí vi developed, things fall apart. Entonces él desarrolló things fall apart, que es la historia de un héroe local tradicional who, at all, at first, at last, or at least. En este caso, tengo la expresión at y luego tengo palabras como all, last, first y least. Y la mayoría de esas expresiones va con at. At all, del todo, at first, al principio, at least, al menos. ¿Listo? Entonces, todas aquí podrían ser la respuesta correcta, pero ¿cómo puedo yo identificar cuál sería la respuesta correcta? En este caso, la respuesta sería at first, ¿sí? Al principio. ¿Por qué sería al principio? Miremos lo que nos dice. Local hero who at first was unable to follow British rules. ¿Sí? Aquí estoy siguiendo, o aquí el texto me está mostrando que sigue hablando de esta persona. ¿Sí? Entonces, era un héroe local, ¿ok? Pero ¿qué pasó? Al principio no pudo seguir, y no pudo seguir, las reglas británicas. ¿Listo? Por ejemplo, follow es otro gran ejemplo de aquellas palabras que sé que significan, que en algún momento he visto su significado. ¿Listo? Entonces todos sabemos follow por Instagram, sabemos que es de seguir. ¿Listo? Entonces tenemos al principio, entonces, at first was unable to follow British rules, but then gave up trying. Entonces tenemos la expresión gave up, que sería renunciar. ¿Listo? Give up sería renunciar, gave up, renunció. Entonces, al principio fue incapaz de seguir las reglas británicas, pero luego renunció o se detuvo de intentarlo. Paró de intentarlo. Surely, lately, nowadays, and meanwhile. ¿Listo? Entonces, surely sería como recientemente, lately, últimamente, nowadays es hoy en día, y meanwhile es mientras tanto. ¿Listo? Entonces, acá tenemos estos conectores y muchos de ellos son adverbios. ¿Ok? ¿Qué es un adverbio? Recuerden, un adverbio es lo que me indica cómo se hace algo. ¿Listo? Y en inglés, como pueden ver, algunos de ellos es como en español. ¿Listo? Si ven, surely y lately comparten esa última parte que es ly, que en español sería comúnmente, recientemente, últimamente, rápidamente. ¿Listo? Entonces, es ese adverbio. Entonces, tengo que recientemente, después de haber sido publicada, o últimamente, después de haber sido publicada, o hoy en día, después de haber sido publicada, o mientras tanto, después de haber sido publicada. En este caso, sería shortly, ¿sí? Recientemente, hace poco, después de haber sido publicada, it won prizes, ¿sí? Ganó premios and became the inspiration for a theater play. Became sería entonces convertirse. Became, sería
se convirtió en la inspiración para las obras de teatro. Years later, años después, Performance Studio, ¿sí? Aquí Performance Studio está en mayúscula, lo cual me dice que es un nombre propio, ¿sí? Tengo entonces let, put, had, and made, ¿sí? Entonces, let, por un lado tengo let, que significa permitir, permitió. Luego tengo put, que sería poner, colocar. Had, sería como tuvo o había. Depende del contexto. Eso es la única manera en que puedo mirar cuál de los dos podría usar. Y made sería hizo, hacer, hecho. Entonces tengo que años después, Performance Studio, ¿sí? The play produced in the US. Entonces, en este caso, la pregunta sería had. Sería había producido, ¿sí? En este caso, había producido la obra en los Estados Unidos. ¿Listo? Este made, ¿por qué no sería made? Recuerden que made va más relacionado con hacer, pero cuando usted hace algo como fabricar, ¿listo? Algo relacionado con sus manos. ¿Listo? Cuando usted hace una manualidad, usted made the handcraft. You make the handcraft. ¿Listo? Por eso, en este caso, no va. En español yo podría decir, ah, sí, el Performance Studio hizo la obra de teatro en los Estados Unidos, ¿sí? Pero además había producido. Entonces, por eso sería had. Había producido la obra en los Estados Unidos. Had the play produced. During the 70s, finally, during the 70s, entonces ya tengo finally, finalmente, therefore, por consiguiente, although, ¿sí? Sería aunque, pero, y wherever, donde sea. ¿Listo? Entonces, durante los años 70, finalmente, él mantuvo escribiendo, o durante los 70, por consiguiente, él siguió escribiendo, o aunque él siguió escribiendo, o donde sea, él siguió escribiendo. Luego tengo otra parte de la oración que dice, he also traveled and discussed the problems of his people. Entonces, aquí en esta oración tengo dos ideas. Una me está diciendo que esta persona siguió escribiendo y la otra parte es que viajó y discutió problemas de sus personas, de todo su pueblo. Entonces, como aquí tengo dos ideas y son dos ideas que son diferentes, mi respuesta sería although, que es aunque. Es una forma más fancy, una manera mucho mejor de decir pero, ¿sí? Entonces, esta persona siguió escribiendo, sin embargo, o pero, él también viajó y discutió problemas de su pueblo. ¿Sí? Entonces, por eso, although, que es aunque. Aunque él siguió escribiendo, él siguió viajando. ¿Listo? Por eso, although sería la palabra perfecta para continuar con la idea en esta oración. Entonces, aunque siguió escribiendo, él también viajó y discutió los problemas de su pueblo, pero él paró de escribir novelas. Él se detuvo de escribir novelas y él, Joe, entonces Joe es bromeó, ¿sí? A Joe, una broma, un chiste. Delivered,
Entonces, este deliver es entregó. Wonder es preguntó, ¿sí? Se preguntó él mismo, se cuestionó. Mention sería mencionó, mencionar. Entonces, pero él paró de escribir novelas y él en una entrevista. Entonces, en una entrevista que pudo haber hecho esta persona, él mencionó. ¿Listo? Entonces, él en la entrevista mencionó, sí, no pudo entregar nada porque es esa parte física cuando ustedes piden algo por internet, ese es el deliver, ustedes lo entregan, pues bueno, la fábrica lo entrega, deliver. Bromeó, hizo algún chiste, podría ser, pero en este caso, si seguimos leyendo, nos dice que está hablando de algo serio, ¿sí? Even if I want to. Entonces, está siguiendo añadiendo más información. No hay ningún chiste en lo que él está escribiendo. Wonder, él no se preguntó, ¿sí? Él no como indagó en una entrevista. Por eso, la respuesta sería mention. Él mencionó en una entrevista, even if. Ese even if, incluso si, ¿ok? Even if es otra expresión que vamos a ver muchísimo en completar. Even if, incluso si, incluso si yo quisiera, I couldn't. So he started writing poetry. Así que él empezó a escribir poemas. Entonces, esta persona se detuvo en escribir novelas y mencionó que si él quería, ¿sí? Si él quería, entonces como seguimos hablando de que si él quería de las novelas, ¿cuál sería la respuesta? Entonces, even if I wanted, I couldn't. So he started writing poetry. ¿Sí? Entonces, incluso si él quería, él no podría parar de escribir. ¿Sí? Así que, ¿qué fue lo que pasó? Él siguió escribiendo poemas. ¿Listo? Entonces, miren, no tenía la necesidad. Want, que sería en futuro, pero necesito una acción después de el want. Y would, sí, es más como una sugerencia. Entonces, en este caso sería could. ¿Por qué couldn't? Porque estamos hablando que él paró de escribir novelas y en la entrevista mencionó que incluso si él quería, él no podía, ¿sí? Algo que él no podría parar de hacer. Así que por eso, so he started writing poetry. Así que él siguió escribiendo poemas. ¿Listo? Entonces, de esta manera, tenemos las respuestas, como cómo poder llegar a cada una de estos textos. Chicos, queda abierto el espacio a estas 53 personas, agradecerles, pero también felicitarlas por todo el esfuerzo que han hecho. Queda el espacio si tienen alguna pregunta, algo que no haya quedado claro para revisar, no ahorita, pero pues lo revisaríamos en la siguiente clase. ¿Listo? Lo pueden escribir a través del chat. Descansen. Nuevamente, gracias por su atención, gracias por estar aquí. De verdad, muchos éxitos a cada uno de ustedes porque están dando lo mejor que puedan para tener buenos resultados. Así que créanme que tal vez ahorita es algo cansón, pero es sacrificios que todos hacemos en algún momento de nuestra vida por algo que queremos. Chicos, que tengan buena noche. Nos vemos mañana o en alguna otra oportunidad. Recuerden, queda el espacio si tienen alguna pregunta para poder resolverla. Listo, por lo pronto.